Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este tu canal, tu técnico. Esta vez te traigo un tutorial de cómo instalar WhatsApp en una computadora de bajo rendimiento, en una mini laptop, en una computadora tipo Canaima, que son computadoras de muy bajos recursos. Y para esto no vamos a necesitar teléfono, ni tampoco vamos a necesitar emuladores, y con la mínima cantidad de pasos posible. Así que quédate con nosotros, comencemos. Este es un video que nos han pedido bastante luego de haber publicado uno anterior donde explicaba cómo instalar WhatsApp en una computadora sin teléfono, pero esto requería un emulador que corría dentro de Windows y ahí instalábamos WhatsApp en este sistema operativo Android emulado, pero consumía muchos recursos y en algunas computadoras no funciona muy bien si no tiene ciertas características. Para demostrar este método que no requiere tantas características de la computadora, lo voy a hacer con una mini laptop conocida en Venezuela como Canaima Letras Rojas Liceo. Si le doy aquí a la tecla Windows pausa, vemos aquí las características que tiene esta computadora. Es una Intel Celeron de 1.1 GHz, es doble núcleo y 2 GB de RAM. Como vemos es muy poco recurso, pero aún funciona bastante bien. Para comenzar nos vamos a nuestro explorador favorito y vamos a buscar Phoenix OS. Nos vamos aquí a la primera opción, Phoenix OS, y aquí están las distintas versiones para descargar. Tenemos una versión que es Phoenix OS basada en Android 7.1 y tenemos una basada en Android 5.1. Vamos a usar la de 5.1. Si bien la de 7.1 está más actualizada, quizás consume un poco más de recursos. De hecho, si pueden ver, el instalador aquí pesa un poco más. Por eso nosotros vamos a usar la 5.1, que va muy bien, hace todo lo que necesitamos y consume un poco menos recursos. Entonces esta es la ideal para nosotros. Aquí pueden darle descargar Drive de Google o el Drive de Mega, como ustedes quieran. Voy a descargarlo de Mega. Le doy descargar, permitir almacenamiento. Ya lo tengo aquí descargado y está en el escritorio. Voy a ejecutarlo. Aquí nos presenta dos opciones de instalación: instalar directamente o instalar en un pendrive o una unidad flash, una unidad USB. Vamos aquí a decirle instalar. Luego nos pide el disco duro que queramos instalar. En este punto quiero hacer una pausa. Muchos recomiendan hacer una partición del disco duro para instalar un programa como esto, pero para Phoenix no es necesario. Podemos instalarlo directamente en C sin necesidad de crear partición. Así nos ahorramos el proceso de la partición. Así que solamente lo siguiente. Luego tenemos que escoger de qué tamaños queremos nuestro sistema operativo Android, de 4 GB, 8 GB, 16 GB o 32 GB. Yo recomiendo dejarlo de 32 GB, así podemos hacer un sistema operativo más grande e instalar muchísimas aplicaciones dentro de él. Incluso podemos hacer nuestro sistema operativo Android en la computadora nuestro sistema operativo principal, porque no vamos a reemplazar Windows, van a estar Windows y Phoenix en el mismo equipo. Le damos a instalar. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo la computadora. Muy bien, una vez terminada la instalación, le damos para que se reinicie la computadora. En mi caso me aparece esta opción porque yo tengo Canaima y el sistema operativo Windows instalado en la misma computadora. A ustedes no les va a aparecer esta pantalla, a menos que tengan Canaima. Le damos aquí en Windows 7. Y ahí comienza a arrancar la versión de Phoenix OS por primera vez. Esto puede tardar un poco, no se preocupen, esto no significa que Windows 7 se dañó, no, es simplemente que está iniciando Phoenix OS por primera vez. El Windows 7 aún está. Ahora tenemos los dos sistemas operativos, solamente que por defecto arrancó en Phoenix OS.
Ahí está, ya arrancó. Tardó unos 4 minutos más o menos. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo el idioma. Está en chino. Vamos a ponerlo en inglés. No se preocupen, más adelante también está la opción en español, pero por ahora solamente tenemos chino e inglés. Siguiente. Aceptar. Vamos a configurarlo a una red Wi-Fi que tengamos para que tengamos internet. Esto se puede saltar, pero yo sí lo voy a conectar a una Wi-Fi. Conectar. Next. Un nombre de usuario. Voy a escribirlo sin los acentos porque en este teclado de verdad no sé dónde están los acentos. Tu técnico. Finish. Enhorabuena, si llegamos a esta pantalla ya tenemos una computadora Android 5.1 con nosotros, lo que nos lleva al paso número 2: instalar y configurar los servicios de Google Play. En esta pantalla que nos dice que hay una actualización de Feature App, porque no le podemos dar a actualizar. Es como una tienda para instalar aplicaciones. Vemos que hay muchas para escoger, de Office. Esta la vamos a instalar luego. Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a minimizar vamos a decirle que sí, instalar la actualización de Feature App. Vamos a decirle cerrar. En la descripción de este video le estoy dejando un APK del Google Play Service para actualizarlo. Solamente le damos doble clic, le decimos instalar y él va a actualizar el Google Play Service para el iPhone 5.1. Puede tardar un poco. Muy bien, terminada la instalación. Vamos a cambiarlo en español. Nos vamos aquí al Setting. Dice Language and Input. Dice Language. Por defecto está English. Vamos a cambiarlo a español Estados Unidos. Listo, ya se cambió a español los menús. También les estoy dejando en la descripción del video el APK para el Google Play Store. Le damos doble clic, instalar. También quisiera configurar el texto un poquito más grande. Para esto me voy aquí donde dice configuración, dice pantalla, display density. Voy a colocarlo en 160 para que se ponga un poquito los textos más grandes. Dice close. Vuelvo a entrar y veo que los textos están ligeramente más grandes. Ahora sí puedo cerrar este menú. Me voy aquí a esto que aparece el menú inicio. Ahora aquí donde dice Google App, Play Store. Comprobando información. Aquí nos va a pedir los datos para cargar una cuenta Google nueva. Esto nos va a servir para dos cosas: para descargar las últimas actualizaciones y para respaldar nuestros contactos de WhatsApp y nuestros mensajes de WhatsApp también. Voy a colocar mi correo electrónico. El arroba está en chis2 o mayúscula 2. Mi clave. Ahí la tomó, acepto. Configura la información de pago. Esto estoy seguro que lo quiero omitir. Decirle recordar más tarde. Siguiente. Listo, ya tengo la tienda de Google Play actualizada. En la primera opción me sale WhatsApp. Si no me saliera, igual puedo buscarla. Aquí hay un mensaje que dice: esta aplicación no está optimizada para este dispositivo. No se preocupen, le dan instalar, aceptar y esperamos un poco. Listo, ya tenemos WhatsApp instalado. Le damos a abrir. Nos sale un mensaje de alerta diciendo que esto es una ROM modificada. No se preocupen, le dan OK. Vamos a aceptar y continuar. Y introducimos nuestro número de teléfono. Aquí voy a hacer una pausa. Es importante que tengamos disponible el chip, la línea, la SIM card que vamos a utilizar colocada en un teléfono para recibir un código que envía WhatsApp. Ya que la cuenta WhatsApp se asocia a un número real, tenemos que tener ese número
habilitado, al menos para el momento de activar WhatsApp. Luego no es necesario que esté activo. Así que si no tienes teléfono, al menos consigue uno donde puedas instalar el chip. Si es así, continuemos. Ya yo recibí mi número por SMS. Perfecto, ya lo tomó. Ahora, aquí me está preguntando por una copia de seguridad de los mensajes en Google Drive. Si yo no tengo una configuración previa, no me va a salir esto. Pero como yo tengo una configuración de respaldo previa, me dice obtener. Pero es opcional, le puedo decir omitir, que no quiero obtener mensajes previos respaldados. Yo voy a decirle conceder permiso para ver si me recupera algunos mensajes. Selecciono el correo donde tenía activado. Le digo permitir. Conceder permiso. Ok, dice que no se encontró copia de seguridad. No tenía copia, así que le doy cancelar, no pasa nada. Omitir, porque no tenía respaldo antes, una cuenta nueva. Ok, aquí me sale mi nombre, el logo que yo tenía antes. Siguiente. Y voilà, ya tenemos WhatsApp. Voy a maximizarlo para que se me vea como en una tabla. Dice que tengo un mensaje aquí esperando. Tengo unos mensajes que me habían escrito antes, que no lo había recibido. Dentro de un rato empezarían a llegar. Veamos si tengo contacto. Voy a escribir un nuevo mensaje. Y aquí están mis contactos, que estaban en mi cuenta Gmail. Muy bien, vamos a ver a WhatsApp en acción. Vamos a saludar a Sergio. Hola. Con esto quiero notar que Enter es salto de línea, así que para enviar tenemos que darle acá a la flecha, enviar. Ya tengo WhatsApp. De acá también podemos enviar notas de voz. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ya tengo WhatsApp, respóndeme cuando puedas. Para enviar imágenes o fotos guardadas en la computadora, me voy aquí al administrador de archivos. En este caso disco local, que es el disco donde tengo instalado Windows. Usuarios, el nombre del usuario. En Picture, veamos que tengo aquí en Picture para que pueda enviar. Tengo un índice portada de canal. Esta imagen que puse en Windows de portada. Voy a cerrar y voy a decirle aquí compartir. Si les sale este mensaje de VIP Service, es como para que ustedes se suscriban a pagar la aplicación de Phonics. No pasa nada, usted simplemente dice aquí no send. Y aquí le dicen otra vez no send. Y listo. Ok, aquí sale WhatsApp. Se lo voy a enviar a Sergio. Le puedo poner una leyenda o no. Listo, ya está enviada por WhatsApp. Ya recibí respuestas de felicitaciones, inclusive una nota de voz. Excelente amigo, has vuelto. Bienvenido a WhatsApp. Ya que tenemos WhatsApp instalado en este sistema operativo, me imagino que vamos a querer usar este sistema operativo con mayor frecuencia, inclusive más que Windows. Para esto te traigo algunas opciones extras de cómo podemos enriquecer este sistema operativo para usarlo con mayor provecho. Voy a cerrar WhatsApp por los momentos. Si me ve aquí donde dice Feature App, aquí en la tercera opción, que creo que traduce Office, va a encontrar el Chrome, el Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Aquí al final está Office Suite, también lo recomiendo bastante. Por ejemplo, para descargarlo simplemente le das Get y él comienza a descargarse y se instala solo. Ahora, ¿qué pasó con Windows? Windows no lo hemos perdido. Vamos a ver dónde está Windows. Simplemente minimizamos. Nos vamos acá donde aparece el menú inicio, el símbolo de Phonics. Le doy a apagar. Restart.
A mí me sale este menú porque también tengo el Canaima, por aquí donde dice Windows 7. Y me sale que tengo Windows 7 y Phoenix OS. En este caso voy a volver a Windows 7, la primera opción. Y ahí está iniciando Windows. En Windows se nos creó un acceso directo para ir directamente al Phoenix de manera directa. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, regálame un like y suscríbete a este canal. Nos vemos en un próximo video.